los campos de la ciencia, también es importante conocer que todas las gráficas o figuras que nosotros podamos obtener de nuestros trabajos teóricos experimentales, pues es necesario presentarlas de manera visual atractiva, ¿ok? Muy bien, entonces aquí como les comento, podemos graficar estos tipos de gráficos. Este es el campo de fondo, aquí como su nombre lo dice, es Van Grove Field. En el campo Y, por eso solamente estamos tomando el análisis EWFD, que corresponde al primer análisis del campo completo, ¿ok? Este sería como que el campo completo que sucede cuando se considera que no existe una nanoestructura, pero en sí existe y lo vamos a ver cuando grafiquemos el campo total. Igual, como les digo, son las tres componentes del campo electromagnético. Igual podemos graficar el campo electromagnético total, que se conoce como la norma, ¿no? Igual en rebanadas, ¿no? En slide, igual en la superficie, la graficamos de manera inicial. Aquí el campo electromagnético, como ven, y también el campo, el primer gráfico, tenemos los valores de los parámetros que podemos variar. Si ven, nosotros pusimos 4 valores de teta y 4 valores de phi. Y lo que les comentaba que hacía como que las combinaciones específicas, ¿no? De cada uno de estos valores. Por ejemplo, este que vemos es el parámetro número 3, que es este teta y este valor de phi. Pero, por ejemplo, podemos ver cuando no existe, los ángulos polares están perpendiculares entre sí. Podemos graficar cómo es el campo. Aquí también cambia. Inclusive podemos graficar el último. Ok, si ven, aquí está cambiando el valor. Igualmente en el campo de la leyenda cambiamos el valor del campo del corte, ¿no? Del campo electromagnético, de la norma del campo electromagnético. Ok, entonces esto lo podemos ya poner en nuestro trabajo. En un trabajo de investigación podemos poner como cada uno de los slides, cada uno de los cortes de cada uno de los parámetros. Es de manera visual. Igualmente podemos tener los datos de manera en una tabla para poder graficar. ¿Ok? Aquí ven, igualmente en la parte de abajo de su pestaña gráfica tenemos también la manera de poder reportar nuestros datos. Por ejemplo, aquí está teta phi en 0, el lambda nunca va a cambiar porque era el lambda que nosotros colocamos inicialmente, y la reflectancia que es generada por el puerto incidente, que era el puerto número 1, que era el puerto que está encendido, ¿no? Igualmente el número 4 lo podemos graficar y cambia la reflectancia. ¿Ok? Muy bien. Ahora ese es el campo de fondo, o el campo completo de fondo, y ahora vamos a ver cómo se comporta el campo electromagnético total. Si ven, este es el campo electromagnético total. Igualmente vemos aquí un corte en slice en un plano YZ. Igualmente aquí se grafican estas dos maneras de graficar o de poner la superficie solamente es para visualizar la correcta. Por ejemplo, la primera superficie toma el conjunto de datos del sustrato y lo pone de un color gris, ¿no? Es para ver como que la capa del color gris. Y luego la superficie 2, pues es la partícula, la soluciona y la pone de color amarillo. Eso es solamente para poder realizar correctamente la visualización. Y el slide, que sí es lo que importa, pues ya toma la expresión. Ahora, como ven, toma la expresión del segundo análisis que nosotros hacemos, que es EWFD2. Igualmente, en la componente Y, en los planos que les comentaba, 3 tipos de plano. Aquí podemos poner solamente un plano y ver exactamente cómo va a transmitirse el campo electromagnético sobre esa superficie. Si ven, es como una nanoestructura en forma de rod o en forma de pastilla que está colocada sobre el sustrato. Ahorita vamos a ver una manera de graficar de la densidad de potencia que tiene que ver ya con absorción y dispersión. Igualmente aquí está la cuarta gráfica, es igual la norma del campo electromagnético, pero ya tomando el campo total, igual en 3 slides, toma sus valores. Aquí la densidad de potencia o la pérdida de la densidad de potencia, aquí es donde visualizamos los dipolos que están generados en la nanoestructura. Recuerden que la densidad de potencia tiene que ver con las ecuaciones que les presenté en la primera parte, que tiene que ver con
cuando nosotros calculamos los factores de absorción y dispersión respectivamente. ¿Ok? Y la expresión para poder acceder a ese tipo de expresión es EWF2, que es el segundo análisis, QH. Tenemos, como les digo, tenemos varias expresiones. Por ejemplo, podemos aquí elegir otro tipo de expresión. Por ejemplo, vamos a elegir una densidad de flujo magnético. Por ejemplo, aquí esta componente de densidad de flujo magnético de fondo. Vamos a graficar. Igualmente aquí podemos trabajar con las diferentes expresiones que nos da el análisis. Igualmente volvemos aquí en la manera global, la densidad de energía, flujos de potencia, etcétera. Estos flujos de potencia son los que les digo que tienen que ver con los vectores de Poynting, que también están relacionados con los procesos de absorción y dispersión, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos graficar, creo que no lo cambié, pero un segundo. Ok, aquí en energía y potencia podemos graficar el vector de Poynting o cómo se va a visualizar el vector de Poynting. Ok, aquí el vector de Poynting pues ya nos da una mejor visualización de cómo es la dispersión y la absorción del programa. Ok, eso es de una manera gráfica. Como les comento, hay muchos gráficos que nosotros podemos colocar. Aquí son volumen, superficies, cortos y su superficie por línea, o sea, podemos dibujar una línea que solamente vea como la dispersión en un solo punto, etcétera. Podemos colocar, por ejemplo, más tipos de gráficos ya más específicos cuando trabajamos con rastreo de partículas, etcétera. Y también podemos graficar en forma 2D, ¿no? O en gráfico 1D, que es el más conocido o el que más se reporta, ¿no? Ejemplo aquí. Ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de estos variables. Aquí podemos graficar el gráfico en 1D y esto lo toma siempre desde una tabla. Aquí siempre el gráfico, siempre los gráficos en una dimensión tienen que tomar los datos de las tablas. Entonces dice que aquí el origen viene de la tabla número 2. Vamos a ver qué significa la tabla número 2 y aquí vemos los componentes, ¿no? Por ejemplo, viene phi, teta, phi, lambda, que lambda nunca cambia, y las secciones transversales de absorción, de scattering y de extinción, ¿ok? Entonces, eso significa, la primera es absorción, luego la primera es absorción, luego scattering, y luego la final es la extinción, ¿no? Recuerden que la extinción es la suma de las dos secciones transversales. ¿Y cómo se calculan estas secciones transversales? Pues aquí en valores derivados, recuerden que era perdón, aquí en parámetros, en definiciones globales, eran las integraciones, primero la integración volumétrica de la nanopartícula que nos da el proceso de poder hacer la absorción, y después la integral de superficie, que era la parte interna también de la superficie de la nanopartícula, nos proporciona la dispersión de nuestro sistema, ¿no? O el scattering. O sea, la volumétrica siempre va a ser para absorción y la superficie va a ser para scattering. Muy bien. Y ya la suma de cada una de ellas, pues es la parte de del proceso de extinción, ¿no? La sección transversal de extinción. Muy bien, entonces así debe de quedar el tutorial número 2. Ahí tienen su PDF para que puedan ir siguiendo ya con calma cuando tengan un poco más de tiempo el proceso, ¿no? Pero para fines de este curso taller, pues era importante conocer qué significa cada uno de estos gráficos, etcétera. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar para irnos un poco más rápido al tutorial, al último tutorial. Este último tutorial, lo que quiero que puedan ver es cómo podemos crear geometrías un poco más complejas, ¿no? Con las mismas herramientas gráficas o de diseño que nos proporciona el software. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla de console y voy a compartir ahora nuevamente la presentación. Muy bien, este es el tutorial que acabamos de terminar. Esto es lo que les digo, cómo calcular el scattering y la absorción, que tienen que ver con las intensidades de los vectores Poynting, y finalmente la extinción, ¿no? Que es la sumatoria de cada uno de sus componentes. Igual, recuerden, era una onda polarizada.
y lo graficamos o lo cambiamos en dos diferentes variables, que son los ángulos polares y azimutales de incidencia. Muy bien, y ahora ya para dar seguimiento vamos a trabajar con otro tutorial que ya no tiene que ver con con ondas, sino ahora tiene que ver con procesos piezoeléctricos, ¿no? Que es un proceso, un tipo de transductor que utiliza diferentes tipos de análisis que también nos da el software. Y aquí en este ejemplo vamos a ver cómo es el acoplamiento de diferentes físicas. El software, recuerden, era Console Multiphysics. Entonces, podemos acoplar podemos en una sola estructura, en un solo modelo, podemos acoplar varias físicas y vamos a ver cómo lo realiza el sistema. Aquí lo vamos a ver un poco más rápido. Lo que me interesa es que vean cómo se hace la geometría y posteriormente ya tengo ahorita vamos a ver paso a paso, pero para los últimos puntos que era el mallado y era pues ya los resultados, pues ya tengo el, el modelo ya resuelto, ¿no? Para evitarnos un poco más de se nos acabe el tiempo del taller. Muy bien, aquí como ven es un transductor piezoeléctrico, va a constar de tres capas, ¿no? De tres variables. La primera, que es el piezocerámico, que va a ser conocido como NEPEX 6, que es un tipo de material piezocerámico para las capas. Después van a ser dos capas de aluminio, que son estas dos capas, las dos capas exteriores, son las capas estas exteriores, y después una capa adhesiva que va a fungir, pues como su nombre lo indica, de manera adhesiva o acoplada en la primera capa de piezocerámico y la segunda capa que es las capas de aluminio. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos la manera de hacer. Primero capa de aluminio, capa adhesivo, después la capa piezocerámico, después nuevamente la capa adhesiva y nuevamente la capa aluminio. Y la meta de este ejemplo va a ser computar o calcular la subestancia. La subestancia es una variable que consta de la parte imaginaria de la admitancia y está definida como la intensidad de corriente, la corriente total sobre el potencial, ¿no? Y esto va a dar, lo vamos a graficar en valores de eigenfrecuencias. Recuerden, las soluciones de las ecuaciones diferenciales tienen eigenmodos o modos propios, se conocen. Y en este caso, como vamos a variar también en frecuencia, vamos a colocar sus valores propios, ¿verdad? Recuerden, todos estos software resuelven ecuaciones diferenciales y entonces es por eso de ahí la importancia de la capacidad de resolver los eigenmodos de cada una de estas ecuaciones. Entonces, este modelo venía de este artículo de 1979, bueno, en este artículo fue el de manera teórica más que nada, y vamos a ver cómo hacer las configuraciones. Entonces, ahora sí vamos a abrir nuevamente nuestra pestaña de console. Segundo. Muy bien. Ahora sí vamos a ir paso a paso. Lo que nos importa, como les comento, es definir primero la geometría. Esa geometría es la más importante porque es una geometría que nos va a permitir analizar cómo trabajar con diferentes modelos. ¿Ok? Entonces, como meta final, recuerden, era calcular la subestancia y después vamos a calcular los eigenmodos y vamos a correr un estudio en un barrido de frecuencia. ¿Ok? Entonces, esta es siempre va a ser la primera interfaz cuando abran un nuevo modelo. Recuerden, tenemos dos maneras de hacerlo, asistente de modelo o modelo en blanco. Para este caso vamos a usar asistente de modelo y la primera parte es siempre elegir el tipo de espacio geométrico en lo que pretendemos trabajar. Igualmente, todos estos análisis los estamos realizando en modelos 3D, porque son los modelos un poco más complejos, los más sencillos, bueno, no sencillos porque también acoplan geometrías un poco más específicas, que son 2D, 1D o inclusive puntos, ¿no? Vamos a elegir entonces dimensiones, espacios en 3D. Y ahora, nuevamente, el siguiente paso siempre es elegir nuestra física. Para esto, aquí como ven, ya me aparece aquí como recientemente utilizados, pero de dispositivos piezoeléctricos lo podemos encontrar
debajo del módulo de mecánicas estructurales. ¿Ok? Aquí en mecánica estructural, si damos hasta abajo, podemos encontrar dispositivos piezoeléctricos. Y siempre el programa nos da aquí como que una pequeña explicación de cómo funciona ese tipo de interfaz física, ¿no? Aquí dice que es una interfaz multifísica, que es lo que les comentaba, que combina dos variables, ¿no? O dos análisis. El primero de mecánica sólida y el segundo que tiene que ver con la electrostática. ¿Ok? Y ¿sí tienen alguna pregunta? Ok. Parece que no, nada más que ahí a alguien se le está pasando como que el audio. Creo que es el doctor Guillermo Iván, creo que estás ahí con el audio un poco alto. Si puedes apagar tu micrófono, por favor. Ok, muy bien. Entonces, para dar seguimiento, proseguimos. No, sí están viendo nuevamente mi pantalla de console, ¿verdad? Sí. Bueno, elegimos la física, que es dispositivos piezoeléctricos. La física, esta interfaz, como les comentaba, es una interfaz multifísica que combina dos interfaces, mecánicas de sólidos y electrostática. Y aquí nos da como que una pequeña explicación de cómo se comporta cada una de estas interfaces. La primera de mecánicas de sólido, que nos permite asumir los planos de estrés o resolver diferentes ecuaciones que tienen que ver con desplazamientos, estrés, etcétera. La electrostática, que ya tienen que ver con el análisis de los campos electromagnéticos, campos eléctricos, perdón, aquí en este caso, porque es electrostática, y lo que les comentaba que podemos calcular aquí ya por las ejes de frecuencia, los eigenmodos, etcétera. Y esta interfaz pues resuelve la ley de Gauss para el campo eléctrico usando pues potenciales eléctricos escalares, ¿no? Entonces elegimos esta, siempre para agregamos la física necesaria, dispositivos piezoeléctricos. Recapitulando, está abajo del módulo de mecánica estructural. Ponemos agregar. Muy bien, aquí va a tardar un poco y aquí vemos que hay las interfaces que crea, ¿no? La primera, que es la mecánica de sólido, tiene como componentes o la primera interfaz un campo de desplazamiento que va a estar asociado en los tres componentes, ¿no? Porque son componentes en tercera dimensión. Electrostática, pues solamente toma el valor del potencial eléctrico y posteriormente la multifísica, que es el acoplamiento de estos dos interfaces para crear después el efecto piezoeléctrico, ¿no? Entonces, ahora lo que nos falta pues es agregar el tipo de estudio, seleccionar el tipo de estudio. Muy bien, seleccionamos aquí, era aquí física y seleccionamos estudio. Y ahora sí, para los estudios, recuerden el fondo de cada uno de estos es encontrar los eigenmodos, ¿no? Y para los eigenmodos, pues son valores propios, ¿no? Que dan las ecuaciones diferentes, que son soluciones a las ecuaciones diferenciales que nosotros coloquemos. Entonces, para esto, vamos a la parte de aquí de estudios predefinidos y vamos a encontrar aquí en la parte de mecánica de sólidos valores propios, ¿no? Vamos a buscar aquí, estaba aquí en estudios generales, perdón, frecuencia propia, que son el estudio de frecuencia, que computa o calcula lo que les digo, los modos propios y las frecuencias propias de los modelos lineales que resuelve el sistema. Entonces, para eso seleccionamos frecuencia propia y colocamos hecho para que ya nos pase directamente a la interfaz gráfica del programa. Ok, nuevamente tenemos aquí es la manera de componer. Siempre en la parte izquierda está como nuestro árbol constructor o nuestros pasos que nosotros tenemos que resolver. Aquí siempre va a estar como que los ajustes que tenemos que hacer y la parte gráfica, ¿no? Donde se visualiza nuestra geometría y nuestro mallado, etcétera. Ahora sí, muy bien, para la parte de geometría, voy aquí a la parte de arriba, al toolbar. Si ven los dos tutoriales que hemos trabajado, el primero fue seleccionar aquí una esfera, ¿no? Que es la geometría más primitiva para poder analizar ahí igual es su absorción y su scattering. Y igual tenemos la manera de elegir geometrías básicas
y hacer como que combinaciones de cada una de ellas. Otra manera, que fue el tutorial pasado, era importar ya una geometría ya creada a través de archivos que pueden ser archivos propios de Console o archivos que son generados por otros programas de diseño. Pero también existe otra manera de construir estas geometrías que se conoce como plano de trabajo. Este plano de trabajo, vamos a ver que lo que podemos hacer como que una geometría plana sobre un plano, como su nombre lo indica, y después de ese podemos ampliarlo a diferentes dimensiones, ¿no? Es decir, lo podemos como que hacer crecer o es como si estuviéramos trabajando sobre una hoja de papel, ¿no? Y dibujamos como que algo y eso después lo visualizamos con un programa o algo así en 3D. Es más o menos como el proceso que hace ese tipo de creación de geometría. Entonces, para eso seleccionamos plano de trabajo. Bueno, antes de eso, como el piezoeléctrico que vamos a trabajar, va a trabajar en el rango de longitudes de onda de milímetros. Entonces es importante cambiar siempre todas las unidades a lo que nosotros estamos trabajando para así evitar en todos los valores de geometría que coloquemos, pues evitar estar escribiendo las unidades, ¿no? Sino ya simplemente poner los valores. Entonces en esta parte de geometría cambiamos aquí las unidades. Hay varias que podemos encontrar en milímetros en este caso. Y ahora sí, en la parte en el toolbar de geometría, la pestaña, elegimos plano de trabajo y vamos a ver que nos crea una geometría en un plano, que nos crea geometrías, que podemos crear planos ya sea en las diferentes variables que tenemos, ¿no? En el plano XY, YZ, ZX, etcétera. Entonces, para este trabajo, para este ejemplo, vamos a elegir en un plano de trabajo igual lo dejamos aquí como XY y aquí estamos la geometría de plano. La geometría de plano es lo que les digo, que podemos crear figuras así en una dimensión, ya sea círculos, rectángulos, líneas, podemos dibujar inclusive una geometría rara y después hacerla crecer en sus dimensiones, ¿no? O hacerla de forma en 3D. Es una manera acá como que complementaria de, en vez de estar trabajando con geometrías en tercera dimensión, pues nosotros dibujamos en este plano nuestra geometría y después la hacemos como que crecer. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque lo vamos a hacer como que en un medio círculo y es el que va a definir nuestro piezoeléctrico, ¿no? Entonces, para eso definimos el círculo. Muy bien. Aquí era geometría de plano, círculo. Muy bien. Y aquí es lo que les digo, tenemos que siempre que poner los valores de radio y los valores del ángulo de sector. Nosotros vamos a elegir como una rebanada de ese círculo para crear como que un piezoeléctrico pequeño. Para eso, en el radio vamos a colocar el valor de 27.5 y en el ángulo de sector, que es lo que les digo que solamente queremos que una pequeña rebanada, vamos a colocar 10. Muy bien, ponemos construir seleccionado y vemos que aquí ya construye como que una rebanada, ¿no? Si fuera, siempre empieza desde el centro, si fuera el 360 va a crear pues el círculo completo, ¿no? 365, perdón. Entonces, eh, ahora para visualizarlo más correcto, aquí es como el plano que nosotros vamos a hacer crecer en sus dimensiones. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo crecer. Hay varias herramientas para hacerlo crecer. Hay una que se llama, en la parte, igual vamos a la parte de geometría, hacemos clic y hay varias maneras de hacerlo crecer. Por ejemplo, extruir, que es hacerlo crecer, podemos revolucionar los sólidos, podemos hacer un barrido o podemos hacer particiones, lo que les comento de unir varios sólidos y dibujar nuestra geometría correcta, redondear puntos que nos queden ahí incrustados en nuestro sistema geométrico, etcétera. Para este caso vamos a extruir, que significa como que crecer nuestra geometría plana. ¿Ok? Entonces, este es nuestro plano de trabajo, es un plano XY y lo vamos a extruir en diferentes distancias.
Aquí son lo que dice que son las distancias que tenemos que destruir. Pueden ser por vértices o pueden ser por distancias necesarias. Es decir, va a destruir así, de manera, o sea, va a destruir de manera plana, con un crecimiento hacia el eje Z y hacia el eje y X inclusive. Entonces, para esas distancias vamos a colocar las siguientes distancias. 5, ¿ok? Si ven el plano ya va creciendo. 5.275, que es la segunda distancia. Y posteriormente el plano o la distancia de 15.275. Muy bien. Ahora sí, ponemos, como ya sabemos que solamente este va a ser nuestra última geometría, ponemos construir todos los objetos para que haga como que la formación de cada uno de ellos completamente. Muy bien. Ahora, para visualizarlo, aquí cambiamos nuestra vista y ya vemos como que el traductor que nosotros queremos analizar, ¿no? O el sistema geométrico. Recuerden, va a ser una combinación de capas. Una capa va a ser capa de aluminio, otra capa de adhesivo y otra capa de piezocerámico, ¿no? Va a ser una combinación ahí de capas que vamos a estar colocando posteriormente. Muy bien, entonces, así recuerden, solamente habíamos dibujado una estructura, solamente la habíamos dibujado plana y con el proceso de destruir, pues significa hacerlo crecer con respecto a distancias, hacerlo crecer de manera en un eje. Es de una manera fácil de crear geometrías un poco más complejas. Muy bien. Entonces, proseguimos. Recuerden, siempre era colocar geometrías, después hacer como que las definiciones, crear materiales, etcétera. Ahorita me voy a brincar a la parte de materiales, no lo vamos a dejar pendiente porque ya lo tengo aquí puesto sus parámetros en otro archivo de console. Vamos a pasar a mecánicas de sólidos a ver las interfaces físicas que nosotros queremos analizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí en mecánica de sólidos, vamos a ver, primero vamos a crear un material de piezoeléctrico, ¿no? Para que quede exactamente. Entonces, buscamos aquí en la parte de material de piezoeléctrico. Muy bien, aquí está, ya estaba aquí abajo. Material piezoeléctrico. Y aquí en las configuraciones vamos a quitar, solamente nos interesa que el piezoeléctrico sea solamente un dominio, ¿no? Recuerden, era lo que les comentaba, que las capas solamente nos interesa que una capa sea piezoeléctrica y las otras capas que sean las capas adhesivas y las capas piezocerámicas para que funcionen correctamente como traductor. Entonces, para ese caso, limpiamos o vaciamos esta selección y solamente elegimos el dominio número 1, que es el dominio que va a fungir como material piezoeléctrico. Nuevamente les recuerdo, cuando nosotros construimos geometrías, eh, la geometría siempre se subdividen en este sistema de FEN, de análisis FEN, siempre se subdivide en dominios, en contornos, inclusive podemos seleccionar vértices, etcétera. ¿Ok? Entonces, para ese caso, seleccionamos el primer dominio que va a fungir como material piezoeléctrico. Y ahora vamos, esta es la primera interfaz física. Igualmente podemos echar un ojo aquí a las ecuaciones que involucra este tipo de estudio. Por ejemplo, este tipo de interfaz física va a asumir las ecuaciones asumiendo una ecuación que tiene que ver con las frecuencias propias, ¿no? Con los valores que aquí están representadas. Igualmente, podemos ver los que tiene que ver con los campos de desplazamiento, etcétera. ¿Okay? La forma de la ecuación, recuerden, siempre la podemos cambiar, que sea controlada por nosotros, por el tipo de estudio, o podemos hacer que sea de manera que las soluciones sean temporales, dominio de la frecuencia, etcétera. Ahí tiene que ver ya con un análisis teórico más completo que nosotros podemos trabajar o discretizar nuestro elemento. Entonces, esa es la primera interfaz, en mecánica de sólidos. Solamente lo único que cambiamos fue elegir exactamente el dominio del material piezoeléctrico. Y ahora vamos a la pestaña de electrostática, a la segunda interfaz. Igualmente, si ven, nos falta aquí en la parte de, de igualmente queda seleccionado los tres dominios, perdón, y
Y no, pues no, porque el primer dominio tenía que ver con el material piezoeléctrico y entonces los subsiguientes tienen que ver, solamente tenemos que poner la electrostática en el dominio número 1 que tiene que ver con el material piezoeléctrico. Entonces borramos el 2 y el 3. El 2 y el 3 tienen otro comportamiento. Esta va a ser la capa que va a fungir como electrostática. Igualmente podemos visualizar las ecuaciones que asume el sistema. Son las ecuaciones que tienen que ver con electrostática, el valor de impedancia que podemos aquí cambiar, o inclusive podemos hacer un barrido de esas impedancias. Las variables dependientes, es decir, lo que les decía, que el primero tiene que ver con campo de desplazamiento, que es la mecánica de sólidos, y electrostática, pues solamente tiene que ver con el potencial eléctrico que colocamos en nuestro sistema. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es colocar los materiales. Como ven, aquí el sistema nos dice, si regresamos a la pestaña de materiales, nos dice que los dominios 1 a 3 pues necesitan los materiales, que son, este es el primer dominio, el segundo, y el segundo es el de en medio, y el tercero el de arriba, ¿no? Entonces, para esos materiales, como les comentaba al inicio, tenemos que elegir 3 tipos de materiales, ¿no? Que es el piezocerámico, el material que va a fungir como adhesivo, como adhesivo, y el tercer material, que ya es el material piezoeléctrico en sí, que es el aluminio, ¿no? Que es el que funge como semiconductor. Muy bien, entonces para esto me voy a permitir pasar a otra pestaña de console donde ya tengo colocados los distintos parámetros de materiales, ¿no? Que entre ellos son varios, o sea, son las propiedades de cada uno de ellos. Entre ellos podemos decir que tenemos las permitividades de los materiales, las matrices de acoplo que tienen que ver con el estrés y con el desplazamiento, las densidades, y posteriormente también módulos de Young, etcétera. Entonces, voy a cerrar esta pestaña y voy a presentar la siguiente, que es esta. Ok, muy bien. Aquí es lo que les digo, aquí ya tengo, para ahorrarnos un poco más de tiempo, aquí ya coloqué los materiales necesarios. El primero es el que les comento, que es el material conocido como NEPEC 6, que es un material piezocerámico, el adhesivo y el aluminio. Y cada uno de ellos tiene diferentes parámetros o diferentes propiedades ópticas, que como les digo, este trabajo viene de un artículo ya escrito. Entonces solamente tomamos ahí las tablas que vienen reportadas en ese artículo y las colocamos como propiedades de este tipo de material, o los contenidos de este tipo de material. De las principales, los que les digo, es la densidad. Y la densidad de este piezocerámico está en kilogramos sobre metro cúbico. Igual las matrices de elasticidad, que tienen que ver ahí con procesos de estrés y de carga del mismo, en pascales. Luego Coulomb sobre metro cuadrado, que tiene que ver con la tensión de la carga, y otros valores que tienen que ver con la permitividad, ¿no? La permitividad relativa del sistema, que está dado pues es un valor ahí sin unidades, ¿no? Es la permitividad del programa. Después, los otros que van a fungir como adhesivos, pues solamente tienen 3 variables. El primero, que es el módulo de Young en pascales, el coeficiente de Poisson, que también tiene que ver ahí para poder hacer la solución correcta de las ecuaciones, y la densidad del mismo, ¿no? Igualmente el aluminio, solamente tomamos el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y la densidad. Ahí ustedes pueden estar variando, si les interesa, aquí en vez de aluminio cambiar otro tipo de material, pues se puede cambiar. Recuerden, era material, agregar, podemos agregar desde la biblioteca o crear Sí. desde material en blanco. Sí, ¿alguien tenía una pregunta? Yo tenía una pregunta. Entonces, ¿definió los materiales en vez de buscarlos en la biblioteca? Sí, correcto. Los definí. Para definirlos es aquí en materiales, se pone como material en blanco, por ejemplo así, y ya se define como que los dominios. Por ejemplo, el NEPEC 6 pues tiene el primer dominio, porque van a ser como unas capas, ¿no? Una primera capa de piezocerámico, luego la segunda capa que va a fungir como adhesivo, y la tercera capa de aluminio. Y así se define, se pone así como clic derecho, material en blanco, y ya. El primer paso es seleccionar
los dominios, es decir, en cuál se va a colocar el material. Por ejemplo, vamos a hacer así este ejemplo y aquí ya nos pide, el mismo programa ya nos pide qué valores hay que colocar, ¿no? Y estos valores, como les comento, pues ya estaban dados por hecho por el artículo que les comentaba al principio. Pero también se puede buscar en la biblioteca y elegir pues ahí los materiales que ya deben de tener estos valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dependiendo del dominio, te da cómo son los parámetros que tienes que agregar. No ¿O dependiendo del cómo? dominio. Dependiendo bueno, sí, dependiendo del dominio en este caso, porque como elegimos el primero que tiene que ver con la parte, mira, por ejemplo, aquí en el aluminio, si ves, ahora elegí el número 3 y ahora sí me pide los otros 3 valores, ¿no? ¿Ok? Bueno, el dominio Ah, ya, número ya 1. entendí. Sí, Sí, depende del gracias. dominio y depende también de las interfaces físicas que colocamos. Muy bien. Entonces, para proseguir, ese era el siguiente paso. Por eso les digo que ahí les ahorré un poco de tiempo o me permití colocar esto para no estar escribiéndolos en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden, hasta este punto tenemos geometría, materiales y hemos colocado las variables aquí de piezoeléctricos y de materiales de electrostática, ¿no? Ahora el siguiente paso, que también ya lo tengo como que resuelto, es colocar como que las condiciones de frontera de cada uno de ellos, ¿no? Recuerden, el programa resuelve ecuaciones diferenciales y para eso hay que colocar las condiciones de contorno y condiciones periódicas adecuadas para que pueda resolver finalmente ese proceso de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso era colocar la simetría del sistema en la parte de sólidos mecánicos. Esta simetría del sistema nos permite, no, perdón, era acá en la parte de definiciones. Segundo, aquí en la parte de física. En la parte de física era colocar aquí en contornos o sí, fronteras, colocar una parte que se llama simetría, que son las restricciones o para tipos de análisis estructurales, ¿no? Es un tipo de condición que hay que colocar la simetría adecuada. ¿Ok? Que esa es la parte que va a estar acá que ya la di de alta aquí en esta parte, que solamente estamos tomando los contornos externos, ¿no? Del programa. ¿Ok? Son las condiciones para el análisis estructural. Como ven, solamente están seleccionados los laterales, ¿no? El 1 al 2, el 3, 4 y el 5, porque las siguientes, vamos a ver que las siguientes van a estar seleccionadas de otra manera. ¿Ok? Muy bien. Volvemos aquí a esta parte. Solamente deben estar seleccionados estos valores, del 1 al 5 y del 7 y el 7 y el 8. Bien, ahora vamos a colocar las terminales de potencia o las terminales de voltaje, ¿no? Recuerden, la primera parte de mecánicas de sólidos tiene que ver con análisis estructural, que tiene que ver con el campo de desplazamiento, estrés, etcétera. Y electrostática, si vamos aquí a la parte de electrostática, los valores dependientes de este programa, de este tipo de ecuación o de este tipo de módulo, tiene que ver con el potencial eléctrico. Entonces, para eso, si lo asimilamos de manera experimental o ya cuando llevamos a cabo un experimento, tiene que ver con la colocación de una terminal y de una tierra, ¿no? Al sistema. Es decir, es como si incidimos un pico de voltaje en el programa o en el piezoeléctrico, en el transductor, y después es como si solamente estemos colocando ahí como que cables, ¿no? Para poder hacer el análisis correcto o la medición. Entonces, para ese paso hay que colocar una terminal. Esa terminal aquí ya la vamos a ver. Esa terminal va a estar colocada en el dominio número 6, bueno, en el contorno número 6, porque aquí estamos, ya hablamos de contornos, ¿no? Todos eso lo que se conoce como terminales, tierra, pues tienen que ver con los contornos. Colocamos el contorno número 6 que tiene que ver con la primera parte. Si vemos aquí está. Aquí la podemos visualizar de manera más correcta si renderizamos el esqueleto.
ahí va a ser la terminal donde va a ser incidido el voltaje, que tiene como un valor de pico de 0.5. Muy bien. Ahora también es necesario colocar la tierra, ¿no? O un ground. Esa tierra pues está pues en el fondo de nuestro programa, que es el contorno número 3. Y nuevamente ahí ya pues ya tenemos la tierra, nuestro voltaje que va a estar incidido al sistema y nuestra terminal. Ahora el siguiente paso es hacer pues ya las definiciones para hacer para obtener los resultados, ¿no? Recuerden, si no definimos antes qué resultado queremos tener al final, pues el programa te va, pues, o sea, sí te va a hacer todo el estudio y todo el análisis, pero ya cuando queramos graficar, pues vamos a tener que regresar nuevamente a hacer definiciones globales, ¿no? O vamos a tener que aquí derivar valores con ecuaciones más complejas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de definir de manera primera variables que nos permitan después llamarlas y obtener los resultados, ¿no? Entonces, para ese caso, vamos aquí a la parte de definiciones, aquí nuevamente en variables, y vamos a colocar esta ecuación que tiene que ver con la descripción de la subestancia, ¿no? Recuerden, la subestancia tenía que ver con el voltaje y con la incidencia, ¿no? Aquí esta ecuación pues ya también estaba dada de antemano por el artículo. Este factor de 36 es un factor que compensa como que a la corriente total del programa. Y lo siguiente tiene que ver con otro factor para el modelado correcto del traductor. ¿Ok? Y Y.11 es la parte real de la transmitancia. Esta, la que se coloca como punto Y11, es la manera de poder llamar o la descripción de la función de la admitancia que da el programa. ¿Ok? Entonces, es la parte imaginaria de la admitancia. Esa es la subestancia, ¿no? Es lo que teóricamente se conoce como subestancia. Entonces, hasta este punto definimos geometrías. Recuerden, siempre es colocar los materiales en los dominios adecuados, etcétera. Definir exactamente las interfaces físicas, definir las condiciones de contorno del programa, definir también, en caso de electrostática, cuál va a ser nuestra tierra y cuál va a ser el voltaje adecuado, etcétera. Ahora el siguiente paso es hacer el mallado. Igualmente aquí el mallado ya lo tengo completo. Solamente eran dos tipos de mallados. Recuerden, los mallados son, es aquí en la parte de mallado, clic derecho, y hay diferentes tipos de generadores de malla que ya da el programa, ¿no? Tetraédrico libre, triangular libre, mapeado, barrido, etcétera. Estos tienen que ver o van a tener una incidencia, van a estar relacionados, uno, con la capacidad computacional, o sea, con el tiempo que tarde nuestro programa, y también con la definición total de nuestra geometría. Recuerden, el análisis FEN lo que trata, o por qué se llama análisis FEN, es que discretiza una geometría en elementos más pequeños para poder hacer una combinación de cada una de esas soluciones y obtener la solución completa de la geometría. Muy bien, entonces para este paso era crear primero el campo o la malla, el generador de malla de triangular libre. Ese triangular libre solamente va a estar en la frontera número 3. ¿Cuál es la frontera número 3? La podemos aquí visualizar, que es la que está en el fondo, ¿no? Entonces es lo que nos interesa. Vamos a construir el seleccionado para que construya solamente aquí el mallado. Si ven aquí, lo vamos a ver de una manera acá, solamente está puesta en la parte anterior. Ahora todo, como va a ser un crecimiento o sea, como siempre se va a estar repitiendo el fondo de manera en el eje Z, lo siguiente va a ser un tipo de mallado de distribución, ¿no? O sea, toma lo mismo de free triangular y lo distribuye de manera correcta a través de todos los dominios restantes. Muy bien, construimos los dominios restantes y ya hace todo el barrido a través de todo el mallado y las caras de destino, la fuente de caras, etcétera. Muy bien, aquí está la parte de distribución. Distribuye los elementos
podemos predefinir los elementos, el número de elementos que queremos hacer distribuidos, que son estos, ¿no? Los que están aquí predefinidos, el radio del elemento o la razón de cada una de ellas, inclusive podemos hacer fórmulas de crecimiento, etcétera. Y como ven aquí ya solamente están el dominio 2 y 3, o bueno, la lista 2 y 3, que son el tipo de distribución, y el barrido pues ya era para toda la construcción total. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de manera completa, así queda como que el barrido, ¿no? En la parte que más nos interesa, que son las fuentes o las caras internas y externas, está como free tetraédrico, free triangular, perdón. La podemos aquí, si nos hacemos un acercamiento, free triangular. Después todas las otras partes son de distribución, ¿ok? O de barridos. Y aquí nuevamente la última capa igualmente está como triangular. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya tenemos ese tipo de barridos. Ahora sí vamos a estudio. Vamos a la parte de estudio. Vamos a primero a calcular los valores en GenModels o los valores propios. ¿Ok? Para esos valores propios podemos hacer varias configuraciones. ¿Okay? Podemos hacer que busque todas las frecuencias propias o que solamente busque un número deseado, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, buscamos frecuencias propias en torno a 0 Hz, que es como que el cero absoluto o el valor absoluto. Igualmente toma o acopla las interfaces. Aquí si no hacemos el acoplamiento o si no está seleccionado aquí correctamente, solamente toma la primera interfaz, o sea, solamente toma la interfaz de mecánica de sólidos y no va a tomar la segunda interfaz. Igualmente, tenemos que checar que esté bien colocado el acoplamiento multifísico, que el acoplamiento multifísico, les recuerdo, lo que hacía era que estas dos interfaces las acopla y para que trabajen de manera completa, ¿no? De manera necesaria. Entonces vamos aquí vamos a darle calcular, va a estar dado para calcular el valor propio y ahorita vamos a ver los resultados que da. Aquí va a empezar, aquí en la parte derecha vemos el estado del cálculo, podemos ver aquí el mismo, el registro y las interfrecuencias generadas. Como ven, aquí ya se generó un gráfico que lo vamos a llamar que es el campo de desplazamiento de la superficie en la frecuencia propia que son calculadas, ¿no? Son eje valores, recuerden, son frecuencias propias que el sistema los da, como nosotros dimos que diera en torno a 0 Hz y entonces arranca las frecuencias en ciertos valores. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vemos que es el campo de desplazamiento, pero ¿en qué componente? Entonces podemos abrir esta parte, abrimos aquí la parte que dice superficie y aquí vemos la expresión, ¿no? La expresión que es el W, que es el campo de desplazamiento. Podemos inclusive reemplazar las expresiones, como les comento. Aquí como tiene que ver con mecánica de sólidos, podemos magnitud de aceleración, aquí es el desplazamiento que les comento, el campo de desplazamiento en la componente Z es la que se está graficando. Pero por ejemplo, podemos graficar el campo de desplazamiento en el componente X, cambiamos la expresión, la volvemos a graficar y vemos cómo es el campo de desplazamiento aquí. ¿Ok? Igualmente, podemos cambiar nuevamente aquí varias expresiones. Pues, desplazamiento eléctrico, pero sí, el desplazamiento eléctrico lo podemos graficar. Vamos a ver aquí el componente Z, cambiamos las expresiones y ya. En este caso solamente nos da esta parte porque todavía no estamos tomando en el rango de las frecuencias adecuadas. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos inicialmente, que era el desplazamiento en el campo Z, ¿no? En el componente Z. Lo graficamos. Aquí tenemos son unidades de longitud porque pues es un desplazamiento en sí. Podemos aquí podemos cambiar los intervalos, es decir, que los valores vayan de un cierto valor a cierto valor. Inclusive podemos aquí cambiar la tabla de colores. Por ejemplo, aquí tenía aurora boreal, pero podemos cambiar, por ejemplo, si es algo que tiene que ver con la temperatura, podemos cambiar aquí cómo es
aquí no tiene sentido que se vea así, pero, por ejemplo, hay módulos o estudios o ejemplos que podemos utilizar con campos de calor, ¿no? Y esta tabla de colores pues nos permite visualizar de mejor manera cómo va a ser el desplazamiento de calor en un instrumento o una estructura. ¿Ok? Vamos a dejarla como lo teníamos, que era aureola boreal, ¿no? Sí, boreal. Muy bien. Muy bien, entonces ese fue como que el primer estudio para encontrar las frecuencias, ¿no? Muy bien. Ahora, otra manera de poder graficar es el potencial eléctrico, que es otra variable. Y si vemos, igualmente grafica como que la superficie del sistema y grafica las frecuencias propias encontradas. Por ejemplo, aquí solamente estamos graficando aquí, pero podemos cambiar a la última frecuencia y vemos cómo cambia el sistema, ¿no? Cómo es el campo eléctrico. En la primera frecuencia, así es el desplazamiento del potencial eléctrico, luego la segunda, el tercer eje en modos, el cuarto y posteriormente hasta el último, ¿no? Y todo esto, como les comento, lo podemos hacer de manera ya más visual, lo podemos graficar de manera, o lo podemos exportar, perdón, a un tipo de reproductor o archivos como archivos GIF o archivos de .avi para poder nosotros ponerlos en nuestras presentaciones o tener una mejor presentación de nuestros trabajos. ¿Ok? Entonces esa es una tipo de solución, el potencial eléctrico. Muy bien. Y otra manera era agregar, pues ya, el primero tiene que ver con la frecuencia y el segundo, podemos agregar un segundo estudio que tiene que ver ya con un corrimiento en diferentes frecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí este rango es un rango hipotético que está tomando de 20 kilohertz en pasos de 2 kilohertz hasta 106 kilohertz. ¿Okay? Igualmente, acopladas las dos interfaces físicas y nuevamente le ponemos calcular para ver cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esta es una manera, en vez de utilizar barridos paramétricos, aquí, si nosotros solamente estamos variando un solo valor, o si solamente estamos trabajando en un cambio de una sola variable, podemos aquí cambiar generalmente en el dominio de la longitud de onda, dominio de la frecuencia, etcétera, ¿no? Dependiendo de los módulos que nosotros utilicemos. Recuerden, Console es un software que tiene demasiados módulos o demasiadas interfaces físicas y cada una de ellas pues tiene sus tipos de estudios específicos. ¿Ok? Muy bien. Aquí, como ven, estamos graficando, en este caso se graficó lo que se conoce como la superficie de estrés en términos de newton sobre metro cuadrado para ver cómo va a ser, o sea, el estrés que se genera o las deformaciones que se generan en este tipo de traductor creado. ¿Ok? Para eso vamos aquí a la pestaña, igualmente seleccionamos aquí superficie y muy bien, aquí tenemos otra vez las expresiones, ¿no? Estas son la expresión que nos indica este tipo de estrés que se conoce como von Mises, e igualmente las unidades. Y como les comento, podemos cambiar aquí la expresión. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar, por ejemplo, en deformación, algo importante de tensión volumétrica, que también es un tipo de tensión que nos podemos hacer. Podemos visualizar. Como vemos aquí, solamente la tensión volumétrica está colocada como en el campo o en la parte, en el dominio que era la parte adhesiva. Igual podemos acceder a diferentes definiciones, diferentes tipos de transformaciones, o inclusive si nosotros no encontramos aquí una función que nos satisfaga a lo que nosotros queremos visualizar, podemos nosotros crear nuestra propia función. ¿Con qué? Con estas constantes matemáticas podemos crear funciones que llamen a otro. Aquí las expresiones nosotros las podemos cambiar, siempre teniendo en cuenta que tenemos que acceder a estas dos interfaces que nosotros creamos, ¿no? Recuerden la interfaz de Solid y la interfaz de electrostática. Por eso todas las expresiones que tienen que ver con mecánicas de sólidos van introducidas de manera que quede este variable o la manera de crear ¿no? Solid.evol. Evol ya es la expresión matemática, pero siempre va a llamar
a la interfaz física de sólido. En caso de estática, pues cambia es, punto, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algo de electrostática. Por ejemplo, aquí energía y potencia. Vamos a ver aquí propiedades del material. Por ejemplo, aquí permitividad, ¿no? Que nos grafique una permitividad. Si ven, aquí la manera de acceder a esas variables es, que es la manera que como llama el sistema a esta interfaz, punto, ya lo que sea, ¿no? Que es la permitividad. Por ejemplo, vamos a ver qué resultados. Aquí, pues como solamente es un valor, una variable, por eso lo grafica de un solo color, ¿no? Porque recuerden que la permitividad es un solo valor, ¿no? No tiene unidades. Muy bien. Entonces aquí lo dejamos como estaba, solid.evol, lo estaba como mis, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla como evol, que era la tensión volumétrica, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es otro gráfico que nosotros podemos graficar, que tiene que ver con el estrés. Y ahora sí, metiéndonos de lleno a los potenciales eléctricos interesantes que podemos calcular, ¿ok? Este es el otro tipo de potencial que ya tiene que ver con el campo de la electrostática. Igualmente, ahora, como si ven en el primer estudio, que era este primer potencial, estaban solamente los engevalores, ¿no? O las engefrecuencias que encontraras. Y ahora aquí, como nosotros estamos tomando un rango grande de 20 a 106, el sistema aquí en el segundo gráfico ya nos pasa todos los parámetros, ¿no? ¿Ven? Sí, 20 kilohertz en pasos de 2 kilohertz hasta llegar a 1.6, ¿no? A las 5, que era 106 kilohertz, ¿no? Entonces ya tenemos todo ese rango. Igualmente podemos graficar, aquí es la última, pero podemos graficar, por ejemplo, la primera, cómo es el comportamiento. Volvemos, aquí se grafica nuevamente, y por ejemplo 36, graficamos y vemos, no, hay una pequeña variación aquí en la grafiquita, 70, y aquí ya se ve más la deformación de cómo va a cambiar el potencial. Recuerden el potencial, habíamos colocado aquí la terminal y en la parte de abajo, en la parte de fondo, habíamos colocado como que fungiera como tierra, ¿no? Es por eso que el potencial va así, ¿no? Desde 0 hasta un pico de 0.5, que era el valor máximo de pico que nosotros colocamos como voltaje. Muy bien. Ahora, otro tipo de valor que podemos graficar es el que se conoce como desplazamiento, que es el desplazamiento igual del campo, ¿no? Que es algo muy parecido a este tipo a la forma, nada más que aquí tenía que ver con las frecuencias propias, y aquí ya el desplazamiento pues tiene que ver igualmente con el rango de todas las frecuencias, ¿no? Y ya nos da una mejor visión del programa. Igualmente, solamente estamos colocando en una sola superficie la expresión del campo, del desplazamiento, era W, y etcétera. La podemos cambiar aquí, tabla de colores, etcétera. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa o a la meta final de este tutorial, que era hacer o resolver la substancia del material, que recuerden era la parte imaginaria de la admitancia, que fue la variable que colocamos en esta parte, ¿no? ¿Ve? Esta variable es la que la vamos a graficar de esta manera. Si recuerden, todas estas son 3D, las que están como los cubos, y estas ya son figuras de 3D. Igualmente, para poder acceder, siempre aquí en estudio, aquí en resultados, perdón, aquí podemos poner, por ejemplo, aquí era cómo se genera esta gráfica. Elegimos grupo de gráfico 3D y después tenemos que elegir qué conjunto de datos vamos a tomar. ¿Cuál vamos a tomar? Pues el que va a ser generado por el estudio 2, que ya tiene todo el rango de las frecuencias, ¿no? Porque si seleccionamos todo el estudio 1, pues solamente selecciona las frecuencias propias. Entonces es importante aquí decirle al programa cuál conjunto de datos es el que queremos acceder. Y aquí ya después en global decir cuál es la expresión. Aquí es lo que les comento. Esta variable B es la expresión que nosotros colocamos en la parte de arriba con una variable, ¿no? B. Entonces, en nuestros gráficos ya solamente hacemos el llamado a esa expresión.
y ya el propio programa pues ya sabe a qué variable estamos llamando. En caso de que no la tuviéramos, aquí tuviéramos que haber puesto la expresión que colocamos en la parte inicial y a veces, y en ocasiones no nos da resultados o desconocemos cuál será la expresión o tenemos muchas expresiones que tenemos que colocar y pues va a tardar más el sistema en graficarlas. Y así ya solamente toma pues como una tabla, ¿no? Que ya fue resuelta anteriormente. Entonces, como vemos, estas son todas las subestancias o la parte imaginaria de la admitancia. Vemos en el rango de las frecuencias de 20 a 100 kilohertz y vemos cómo son los comportamientos, ¿no? En términos. Vemos aquí podemos visualizar de igual manera las frecuencias, o sea, los valores propios, que son los máximos y los mínimos del sistema gráfico, etcétera. Igualmente podemos graficar las frecuencias en sí. Aquí ven, sean frecuencia de oscilar, otro tipo de valor. ¿Ok? Este solamente nos da una tabla. Aquí tenemos las frecuencias propias, las frecuencias angulares y otros tipos de valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto damos como finalizado este tercer tutorial. Recuerden siempre, cualquier programa de console o cualquier diseño que ustedes hagan tiene que tener los siguientes parámetros o los siguientes valores. Siempre la primera parte es elegir las físicas o los módulos que nosotros tenemos que trabajar correctamente. Después, hacer el diseño de nuestra geometría, ya sea con las geometrías que nos da las geometrías más sencillas que nos da el programa o importarlas de programas como AutoCAD, etcétera. Es decir, este software, les repito, puede tener accede a archivos .cad, etcétera, o archivos .ctl o otros tipos de extensiones y las convierte ya de manera gráfica para poder trabajar. Después de crear nuestras geometrías, pues es necesario saber que a cada uno de los dominios poner los materiales necesarios. Después trabajar con las ecuaciones de las interfaces físicas, poner las condiciones de contorno necesarias y etcétera. Después el mallado, que es el paso importante, es hacer el mallado más fino posible, cambiar el tamaño, podemos cambiar el tamaño que el propio programa lo haga. Por ejemplo, aquí estaban más finos, nosotros definirlo. Si sabemos que, por ejemplo, en el segundo tutorial, sabíamos que el tamaño máximo del elemento que nosotros tenemos que ver tenía que ver con la longitud de onda que nosotros estamos colocando, porque en ese primer programa era una onda electromagnética que estaba incidida sobre el sistema. Y ya después, pues trabajar con los estudios, que los estudios, si vamos aquí al toolbar o a la pestaña de acá, hay dos maneras, podemos hacer por pasos, podemos hacer por dominios de la frecuencia, dominios de la longitud de onda, etcétera, dependiendo de ahí del tipo de estudio que queremos hacer. Y ya cuando tenemos muchas variables o cuando queremos tener resultados, podemos incluir barridos paramétricos que llaman a cada una de esas variables. Por ejemplo, aquí barridos paramétricos, porque aquí no nos va a aparecer nada porque no pusimos variables globales, solamente la única variable que colocamos era la variable esta 1, pero era una variable interna del programa. Pero si hubiéramos colocado aquí parámetros globales, aquí el programa de barrido paramétrico los podemos acceder y podemos cambiar el rango, ¿no? Y hacer combinaciones específicas y así obtener resultados más confiables. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a dar como finalizado este tutorial número 3. Ahora el siguiente paso para terminar un poco antes de tiempo el curso, este curso taller, les quiero dar una pequeña visión de los diferentes programas, de los diferentes proyectos de investigación, perdón, donde se incluye este análisis de FEN en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Entonces, para eso vamos a cerrar esta pestaña. Voy a cerrar esta pestaña. Igualmente les vuelvo a comentar, todos los paso a paso pues están en la carpeta de console, ahí en archivos, en Teams. Ahí pueden ir siguiendo paso a paso. Igual todos estos ejemplos que dimos son ejemplos que vienen aquí en las bibliotecas de aplicaciones, ¿no? Pero para efectos de este taller pues era necesario ir paso a paso para que conozcan por qué se cambian valores, por qué se ponen materiales en ciertos dominios, etcétera. Y conocer de fondo pues la interfaz gráfica del programa.
Entonces, ahora voy a dar paso a la presentación de PowerPoint. Voy a cerrar este. Segundo. Muy bien. Sí, ya está viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, recapitulando, hicimos estos 3 tutoriales, ¿no? El primer tutorial, que fue la simulación de una nanopartícula muy sencilla esférica y ver cómo cambia su absorción o su dispersión respecto al material que nosotros colocamos. Esta fue una primera visión para, ver cómo trabajaba la interfaz gráfica del console y saber ahí cómo movernos en los diferentes constructores de modelos. El segundo tutorial que trabajamos era este último, la dispersión sobre un sustrato, que ya era una nanoestructura que estaba colocada sobre una placa, placa que fungía como sustrato, e igualmente trabajamos con el módulo de óptica y calculamos sus expresiones de absorción y dispersión en diferentes ángulos polar, siempre tomando en cuenta las ecuaciones teóricas para calcular estas secciones. Y por último, este tutorial, que era de un transductor piezoeléctrico de compositos, que era para conocer otro módulo, que era el módulo de MEMS, y conocer las otras interfaces y ver cómo podemos acoplar dos interfaces físicas en un solo programa de diseño. Y ahora, como les comento, ya para terminar, que es viernes y a lo mejor tienen ahí algunas cosas que hacer, para dar por finalizado, quiero darles rápidamente un vistazo a los diferentes proyectos que, como les digo, aquí estamos trabajando en el grupo de trabajo, y ya dar como un pequeño tiempo para dudas o preguntas que tengan que ver, o inclusive si este tipo de análisis se puede acoplar a sus diferentes proyectos de investigación o las oportunidades de trabajar en este programa, etcétera. Entonces, un primer punto vamos a ver fue un proyecto del doctor Colosovas, no sé si algunos ahí lo conozcan. El doctor Colosovas es un profesor ahí de la carrera de nanotecnología, y este programa o este proyecto fue diseñado también en Consol. Utilizaba FEN para diseñar y fabricar nanocapacitor interdigitales con diferentes materiales. Lo que se buscaba es poder, mediante ese esfuerzo de simulación, que aquí vemos, este es como que la geometría que fue construida, era una placa que fungía como sustrato, y después los anillos interdigitados, ¿no? O los dedos, los que se conocen como dedos, ¿no? Que fungen ya como procesos de capacitación. Entonces, lo que se realizó en ese caso fue una simulación igualmente en 3D para encontrar el potencial electrostático, que es muy parecido a lo que hicimos anteriormente con los transductores, nada más que ahora sí involucran una geometría un poco más compleja, y cambiando los parámetros de permitividad, parámetros de longitud, parámetros que tienen que ver ahí con el módulo de guión, la longitud de onda incidente, etcétera. Y todo esto, ¿por qué se hace o por qué se hacen estos tipos de trabajo de análisis de FEN? Como les comentaba al principio del curso, el día martes, es bueno trabajar con simulación, porque uno nos arroja pues resultados que nos puede ayudar finalmente a trabajos experimentales, o en algunos casos pues solamente se quedan como esfuerzos teóricos para poder entender mejores procesos que involucran ahí diferentes tipos de física. Para este caso, para este trabajo, pues estos esfuerzos de simulación se hizo para poder después optimizar nuestro proceso de fabricación del mismo, ¿no? O el proceso de fabricación que realizaron en este trabajo. Entonces, primero, antes de pasar a un proceso de fabricación, primero, meterse directamente a la teoría, ¿no? Hacer el proceso analítico, y ya teniendo el proceso analítico, pues pasarlo ya a un software de simulación para permitir verlo de manera más importante o más realista, de cómo cambiando parámetros podemos obtener diferentes valores de potenciales o para fines de trabajos. Entonces, por eso se hizo este trabajo, y ya posteriormente, cuando se optimizó, cuando se encontraron los parámetros más adecuados, se encontró que el material
que se utilizaba era el correcto, las dimensiones del mismo, etcétera, se pasa ya a un proceso de fabricación, que en este caso fue un proceso de fabricación conocido como fotolitografía, que lo vemos aquí esquemáticamente, tomando primero un sustrato de silicio, después ya teniendo los datos de la simulación, pues tomar los parámetros de longitud, etcétera. Y ya después hacer los procesos de fotolitografía que se conocen, que es como en que imprimir una resina o imprimir el patrón sobre ese sustrato y hacer la deposición del material, que en este caso fue el óxido de jamio, y ya obtener correctamente el dispositivo. Entonces, ese es un proyecto importante, o es una primera visión de cómo el análisis de FEN se puede incluir en diferentes proyectos de investigación que no solamente sean en el campo de teórico, ¿no? Sino también en el campo experimental, cómo hacer el acoplamiento de estos tipos de trabajo. El segundo que les quiero mostrar era algo que ver muy relacionado a los tutoriales que hemos estado trabajando, que tiene que ver también con encontrar la absorción correcta o del sistema de nanopartículas de diferentes tamaños, de diferente estructura, que son sintetizadas en nuestros laboratorios. Para este trabajo, aquí el grupo de investigación es un trabajo que tenía como fin, pues, utilizar nanoestrellas de oro en procesos de espectroscopía Raman, ¿no? Para detectar una molécula que era histamina, encontrar correctamente. Entonces, el análisis FEN lo que nos ayudaba es encontrar exactamente cuál va a ser los plasmones superficiales de nuestras nanoestructuras dependiendo de las geometrías. Por ejemplo, esta era una geometría un poco extraña, que era como que en forma de estrellas, y entonces el grupo hizo o realizó como que diferentes simulaciones teniendo en cuenta geometrías en forma de picos que simulaban como que una nanoestrella, y encontrar exactamente cómo se generaban los dipolos eléctricos en ese mismo, y así hacer una concordancia para encontrar su plasmón superficial, ¿no? Igualmente, este plasmón superficial experimentalmente se puede encontrar con estudios de espectroscopía de transmisión óptica, pero aquí es un mejor trabajo, un trabajo mucho más completo, siempre y cuando incluyes simulaciones en tus trabajos experimentales, ¿no? O sea, es muy bien visto por revistas o por revisores ahí de sus proyectos. Es muy bien visto que, que tú estés trabajando experimentalmente, pero que también hayas trabajado con procesos de simulación. Entonces, por eso se realizó esto. Por ejemplo, aquí en estas tres visiones, fue incidido como que un láser, se vio cómo iba a ser el comportamiento de la nanoestructura cuando se incide el láser de espectroscopía Raman, ¿no? Que es 785, y vimos cómo en la simulación cómo, cómo era la expresión de los dipolos a esta longitud, ¿no? Que más o menos daba como este factor de campo eléctrico. Y después, pues el factor más prominente, que tiene que ver ya con el plasmón superficial, ubicado a los 675. Y como aquí como forma comparativa, pues se coloca también el dipolo eléctrico de una nanosfera del mismo material, que en este caso era materiales de oro, de una nanosfera, y ver cómo era la generación de dipolo en términos de comparación. Y vemos que era mucho mejor usar nanoestrellas, ya que la ampliación del campo eléctrico era mucho mayor que al utilizar nanopartículas esféricas, ¿no? Aquí pueden ver igual en la barra de colores, igualmente se utilizó una onda incidente de 1 volt sobre metro, y vemos aquí de manera simulada que la forma geométrica de estrella era sí de ampliación, de la ampliación del campo eléctrico, que al final de cuentas es lo que queremos hacer en espectroscopía Raman, ¿no? Amplificar o hacer ese factor de amplificación mayor de la onda electromagnética que se coloca en nuestro sistema para poder hacer la detección de diferentes moléculas o diferentes sustancias. ¿Ok? Entonces, este fue uno. Este es uno segundo. Aquí ya sí participé yo activamente
igual fue ya, sí es un esfuerzo ya más igual, como les digo, teórico, simulación y experimental, ¿no? Es un trabajo completo donde fue parte también de mi trabajo de grado, de maestría, y fue igualmente diseñar geometrías basándonos en nanorods nosotros que fueron fabricados en el laboratorio, y a partir de esta geometría y a partir de análisis de DLS, cuando encontramos los diferentes distribuciones de tamaño, tomar esas distribuciones de tamaño y optar por diferentes geometrías y encontrar cómo son estos mapas de absorción y de dispersión del programa, ¿no? Y encontrar exactamente cómo se va a comportar las diferentes plasmones. Recuerden que cuando, en el caso de nanorods, tienen dos plasmones, uno generado por el eje longitudinal y otro generado por el eje transversal, es decir, como que el ancho y el largo del nanorod o de la nanovarilla. Entonces, ese trabajo fue tomando en cuenta datos experimentales, meterlos a nuestro sistema, hacer barridos paramétricos, hacer optimizaciones ahí con diferentes funciones de optimización y encontrar exactamente los espectros a diferentes ángulos de choque de la onda incidente. Y después ver, o es algo muy parecido a lo que, bueno, no, algo sí, complementario al tutorial número 2, ya que aquí se involucra igualmente un tipo de estudio cuando la nanopartícula o la nanoestructura está inmersa en un medio acuoso y ahora cuando está inmersa en un sustrato, ¿no? Que está definido como esta línea. Entonces, aquí lo que se muestra es que cuando el nanorod solamente sea el campo, esta es como que la amplificación del campo es muy poca, ¿no? 80. Y siempre cuando está en presencia de sustrato, hay una mayor amplificación, dependiendo del tipo de deposición y el tipo de material de sustrato. Igualmente, la longitud de onda del plano perpendicular fue graficada y es un trabajo pues completo, como les digo. ¿Por qué? Porque es un estudio teórico con las incrustaciones experimentales. Entonces, hasta este punto, quiero que les quede como enseñanza que todos estos trabajos de investigación o este tipo de análisis FEN, pues involucra que estemos trabajando en este pequeño esquema que les comentaba, ¿no? El diseño siempre de un trabajo de simulación o de un modelado en nuestra área siempre va a estar incidido a llegar a la etapa final de la fabricación de dispositivos o la fabricación de nuevas técnicas de ópticas o de espectroscopía. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el curso, taller. Les agradezco por el tiempo y por ahí seguir paso a paso. Igualmente, por último, quiero agradecer aquí pues primero a la Facultad de Ciencias y al comité organizador de esta Escuela de Avances por la oportunidad de dar este taller y dar unos pequeños avances de la importancia de este tipo de análisis FEN en procesos de simulación. Igualmente, como les comento, las puertas quedan abiertas para cualquier colaboración o cualquier duda, sugerencia o oportunidad de trabajo que se les pueda apoyar. Yo estoy trabajando con el grupo de trabajo en el Laboratorio de Aplicaciones Biomédicas de la Optoelectrónica. Es un laboratorio que está incrustado dentro del edificio CIACID, de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, que está ubicado aquí en esta dirección, está enfrente del Bicentenario. Es un centro que depende directamente de la UASLP y de la Facultad de Ciencias. Muchos doctores que trabajan en ciencias, pues tienen aquí sus propios grupos de investigación. Y bueno, mis contactos, mi contacto personal y el contacto del laboratorio, por si tienen alguna duda, alguna pregunta que yo les pueda apoyar, con muchísimo gusto se las puedo resolver. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, comentario. Si no, pues damos por finalizado este taller y pues quedo pendiente si tienen alguna más. ¿Ok? Entonces abro micrófonos para... Yo tengo una duda, bueno, varias. ¿Se me escucha? Adelante. Sí, adelante.
Ok, la primera es que, bueno, vimos que Console tiene la capacidad de poner varias físicas, ¿no? O sea, varios modelados, por así decirlo. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, si yo que también estoy a punto de trabajar con colosobas en mi tesis de licenciatura, estoy como tratando de hacer que la transferencia de calor pase en la piel, ¿no? Pero Ok. pues para hacer un modelo más real, por así decirlo, usaría parámetros más grandes como el estrés térmico o el módulo de Young, cómo se está deformando la piel. Yo supongo, y creo que por lo que hemos visto en todo el taller, Comsol es capaz de hacerlo. Ahora la pregunta es, en un modelo así tan real, ¿va a haber parámetros físicos que sí influyan tanto o ya depende de mi modelo? ¿Cómo que parámetros físicos que influyan tanto? No sé si Ah, te sí, puedes. por ejemplo, en esto mismo de la transferencia de calor, ¿no? O sea, lo más importante, bueno, muchos parámetros como la capacidad calorífica o, no sé, la densidad o el calor específico, influyen mucho en ese sistema, ¿no? De la transferencia de calor. Pero, Ajá. por ejemplo, el módulo de Young o la elasticidad tendrían un peso muy importante si quiero analizar solo la transferencia de calor. Ahí tendrías que dar una revisada ahí a la teoría, ¿no? Pues sí, o sea, sí tienes razón que los primeros parámetros tienen que ver con la transferencia de calor, pero los otros no sé si influyan, si tengan una influencia. Igual con el programa de console puedes hacer como que dos variaciones, ¿no? Por ejemplo, puedes colocar primero un módulo de Young y cambiarlo como que 10 valores, ¿no? O de 10 unidades y ver si hay algún cambio. Y si no, si ves que no influye en nada, pues ya no tiene nada que ver el módulo de Young en ese proceso. Y si influye, pues ahí puedes con la simulación, puedes dar como que una respuesta a eso, ¿no? Que sí están influyendo. Entonces eso sería como que lo que se podría hacer con este proceso. Ujú. No sé si me expliqué un poco. Sí, sí, te entendí. Y bueno, Ok. la otra duda es, vimos que hacemos incidir una onda electromagnética a tales ángulos Ajá. en algo, ¿no? O sea, vimos eso. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa cuando ese algo emite, no sé, como luz o algo en longitudes de onda que se puede captar? Por ejemplo, en las termografías, ¿no? La piel emite en el infrarrojo. ¿Cómo se podría modelar? O sea, ¿sería como lo inverso a lo que hicimos en el tutorial 2 o cómo sería? No, ya para eso, pues la piel o algo así, pues tienen un parámetro, puedes poner ahí parámetros de emisividad. Entonces el programa toma esos parámetros de emisividad como lo que tú estás diciendo correctamente, como ese proceso que se están generando esas ondas. Entonces tú solamente tienes que diseñar tu onda electromagnética, ya sea por ejemplo, puedes cambiar ahí los rangos y ponerle los parámetros de emisividad a tu piel o a tu sistema, ¿no? Ya no es necesario hacer lo contrario, ¿no? Porque esa emisividad es la variable que nos indica que pues existe una reflectancia, una reflexión de la onda. O sea, va a haber como un choque, ¿ok? Ah, ya, ya, ya. Ujú. Sí, o sea, no, Creo que no sí es se me había necesario, quedado. no es al contrario, o sea, no es que la onda vaya a ser acá. Siempre tienes que tener en cuenta que tienes que poner así como un detector al final, ¿no? O sea, puedes hacer o sea, que una piel, o sea, o cualquier esqueleto o cualquier cosa, tenga la emisividad de la piel y una onda atraviese esa piel y al final haya como un detector, ¿no? Y con la emisividad del programa, con el parámetro de emisividad, es como si quede ahí reflejada o chocada esa onda y ya el detector pues lo detecta cuánta cantidad se absorbió o cuánta cantidad se dispersó, ¿no? Es más o menos así como la, la manera de relacionar. ¿Ok? Sí, ok, muchísimas gracias. Ok. No sé si alguien más tenga una duda. Si no, damos por finalizado y les agradezco nuevamente el tiempo. Y igual les digo que tengo ahí mis contactos para trabajar más a fondo y
Y como tú me comentabas, pues ahí te puedo apoyar en cualquier momento si gustas para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, les agradezco y pues nos estamos viendo, ¿no? Ahí estamos en contacto. Igualmente les digo, yo siempre estoy aquí en este laboratorio. Igual en mi correo ahí les contesto cuando lo más pronto posible, ¿no? Para cualquier duda. Ok, entonces nuevamente gracias y pues nos vemos, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.